No hay nada más conocido que los hechos de tus manos. Hay unos costumbres que tenemos muy familiarizados y nos calma hacer unos costumbres, por ejemplo, obrando en tu huerto por la mañana o regresando a tu casa por la tarde y quitando tus zapatos y descansando un rato. Pero entre las cosas que hacemos, que son muy conocidos, hay un misterio profundo. Como dice Proverbios 20, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Actuamos, hacemos cosas y actuamos conforme a la naturaleza que tenemos, conforme a los deseos del corazón. Es nosotros que actuamos, pero mientras actuamos hay una influencia divina de la providencia de Dios que nos mueve, que nos da fuerzas y dirige todas las acciones humanas. Incluso que los pecados del hombre son dirigidos en la providencia de Dios, limitados en la providencia de Dios, para la gloria de su propio nombre. En la providencia de Dios, incluso que una persona impío, como el rey Saúl. El rey Saúl persiguió los asnos de su padre, pero lo hizo en la providencia de Dios. Y la providencia de Dios lo dirigió a la presencia de Samuel, quien lo ungió como rey de Israel. No debemos de pensar, hermanos, que Dios creó el mundo y tomó un paso atrás y dejó el mundo para hacer sus cosas sin una influencia divina. Sin embargo, más bien dice Hebreos capítulo 1 que el Hijo Eterno sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cada resoplo, cada momento, estamos sostenidos y dirigidos por Dios. Nadie puede hacer nada sin Dios y la influencia de la providencia de Dios. Es un misterio de la providencia general de nuestro Dios omnipresente y sabio. Pero hay un misterio todavía más profundo, hablando de la providencia general de Dios. Pero vamos a avanzar y hablar más específicamente de las influencias eficaces del Espíritu de gracia en el corazón de un creyente. Dios gobierna los movimientos de las estrellas, sol y luna. No se mueven por sí mismos, sino por una influencia de Dios. Mucho más, el creyente, el que está en Cristo, el miembro del cuerpo de Cristo, no se mueve por sí mismo, sino por la influencia del Espíritu de la gracia de Dios. Y tenemos esta doctrina en nuestra confesión de fe. Y venimos este día a un sermón doctrinal. Es decir, ya leímos un texto de la palabra de Dios que enseña una doctrina. Y vamos a desarrollar y aplicar esta doctrina que viene en la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios se define y se explica en el capítulo de nuestra confesión sobre las buenas obras, en capítulo 16 y párrafo 3. Cito las palabras porque nos ayudan a entender la doctrina de la Biblia.
la capacidad que ellos tienen, es decir, la capacidad que los creyentes o santos de Dios, la capacidad que ellos tienen para hacer buenas obras, no proviene en absoluto de sí mismos, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan ser capacitados para esto, además de las gracias que ya han recibido, se necesita una influencia eficaz del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes, como si no estuvieran obligados a realizar ningún deber, a menos que sea por una moción especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Qué explicación maravillosa de la doctrina de la palabra de Dios. En este párrafo leído ya de la confesión de fe, podemos ver un fundamento bíblico aquí en la doctrina. Cuando dice la confesión, habla conforme a Filipenses 2:13, que habla de el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que obra en nosotros, sus santos, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la gloria de las buenas obras de los santos es de Jehová y Él solamente. El querer, la inclinación buena del corazón y también el hacer, poniendo por obra las buenas obras. Los dos vienen de Dios en su gracia. Esta es la doctrina que vamos a considerar. Las influencias eficaces del Espíritu Santo en los santos para hacer buenas obras. Y vamos a considerar tres cosas sobre esta doctrina de la palabra. En el primer lugar, las influencias eficaces del Espíritu reconocidas. Y Dios distingue en su palabra dos cosas. Por eso debemos nosotros de distinguir lo que distingue Dios. Aquí leemos en Ezequiel 36 y versículo 26, un verso maravilloso sobre la regeneración. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es una doctrina poca considerada de la regeneración. Una obra soberana de Dios cuando quita un corazón y naturaleza de piedra y da a la persona un corazón nuevo de carne, una naturaleza bien inclinada a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios por la regeneración, por el nacimiento nuevo. Pero el verso siguiente habla de algo más, algo adicional. Versículo 26, os daré un corazón nuevo. Nunca el Espíritu de Dios, esa persona divina, se llama un corazón. El corazón en el hombre es su naturaleza, su inclinación. Habla de la naturaleza cambiada del hombre en versículo 26, pero habla en versículo 27
de una persona divina. Y, es decir, además, algo adicional. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. El Espíritu de Dios morando adentro de la persona nacida de nueva. Es la promesa de Ezequiel 36, 27. Es algo adicional. El Espíritu dando sus influencias, no de afuera del hombre, sino de adentro, moviendo el corazón que tiene la persona nacida de nueva. También hay una distinción en Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25. Dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Hablando de cosas naturales, es una cosa vivir, es otra cosa andar. Puedes vivir y no andar. Y hay una exhortación aquí en el versículo. Si vivimos en el Espíritu, si estamos nacidos de nuevo, si tenemos un principio de vida adentro, si vivimos, hagamos algo más en el mismo Espíritu. Andemos también en el Espíritu. Hay que distinguir las cosas que distingue Dios en su palabra. Hay unos errores aquí. En el pelagianismo hay un error aquí. Hablando, en pocas palabras, podemos decir que los pelagianos quieren Ezequiel 36, 27, sin Ezequiel 36, 26. Quieren hacer mandamientos sin un corazón nuevo. En el pelagianismo se pone confianza en la naturaleza del hombre. Y cada persona inconversa es un pelagiano. Piensa, tengo poder en mi naturaleza para ser una persona buena. Y la persona inconversa no ve la necesidad de la cual habló Jesús a Nicodemo. Ocupan ser nacidos de nuevo. Ocupan que quite Dios tu corazón de piedra y que le dé un corazón nuevo de carne. La persona inconversa piensa en recibir influencias o piensa, si recibo enseñanza en la palabra de Dios, si recibo buenos ejemplos, será suficiente esas influencias para hacer buenas obras. Les puedo decir algo. Es posible calentar un cuerpo muerto, pero es algo muy repulsivo y algo muy vano. La persona inconversa que piensa en recibir influencias de enseñanza y buenos ejemplos, piensa en calentar su cuerpo muerto. Y en eso no hay provecho. No aprovecha nada. Es el error del pelagianismo. Buscar influencias para buenas obras sin un corazón nuevo.
Y es el error de la persona inconversa. Pero hay un error más. Y eso puede ser un error de la persona sí conversa. En el pelagianismo se pone confianza en la naturaleza del hombre. Pero es posible que un creyente pone confianza en la gracia que hay adentro de su corazón. Y en el corazón del creyente hay gracia, hay fe, hay amor. Gracias a Dios. Dios creó esa gracia que hay en el corazón del creyente. Dios creó algo que antes no había. Fe, amor y todas las gracias. Pero el creyente no debe de pensar, tengo corazón nuevo, tengo gracia y no necesito Dios. Puedo confiar en mis gracias. Bueno, la gracia de Dios adentro del corazón del hombre es algo hermoso, hermanos. Es muchísimo mejor que la naturaleza de un hombre caído. Pero no puedes confiar en tu gracia. Porque la gracia es algo creado por Dios. Entonces es una criatura de Dios. Y si confías en tu gracia, confías en una criatura y no en Dios. Por eso hace Dios aquí en Ezequiel 36 dos promesas. La promesa de un corazón nuevo, una naturaleza nueva, una inclinación buena. Gracias a Dios por eso. Pero añade una promesa adicional. La actividad, la influencia del Espíritu Santo adentro. Es decir, sin Cristo no puedes hacer nada, cristiano. ¿Tienes fe? ¿Tienes amor? ¿Tienes santidad? Gracias a Dios que sí. Pero en este momento ocupas todavía Dios. Dios, el Espíritu Santo, para avivar tus gracias. Ok. Dios distingue en su palabra el corazón nuevo, que es un don grandísimo, y otra promesa, otro don, que es la influencia del Espíritu Santo. Y debemos nosotros de distinguir lo que distingue Dios. Debemos de dar cuenta que esas influencias del Espíritu Santo pueden venir y aumentar o pueden disminuir. Hay que reconocer las influencias del Espíritu Santo. No digo que estas influencias del Espíritu son el mandamiento de Dios. Porque, ¿qué dice el texto que leímos? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La ayuda actual en el momento del Espíritu de gracia es para cumplir el mandamiento de Dios. Y si pasa un momento en que el creyente no siente la ayuda del Espíritu Santo, todavía tiene el deber de hacer el mandamiento de Dios. Hay que discernir cuando sale el Espíritu Santo. Hay que discernir cuando disminuyen las influencias del Espíritu Santo. Dice 2 de Crónicas 32,
sobre Ezequías. Cuando vinieron esos mensajeros de Babilonia, después de su enfermedad y su recuperación, dice ahí, de ese tiempo, Dios lo dejó para probarlo. Dice la Biblia que Dios dejó a Ezequías. No es decir que Dios quebró su pacto eterno. No es decir que Dios dejó a Ezequías para ir al infierno, porque sí afirma la palabra de Dios la perseverancia de los santos. Y en ese tiempo dejado por Dios, Ezequías todavía era un hijo de Dios con un corazón nuevo. Pero sí dice la Biblia que Dios lo dejó. ¿De qué habla? Dice que Dios quitó unas influencias del Espíritu de gracia. Y eso puede pasar en la soberanía santa de Dios hacia sus propios hijos. No debemos de presumir, más bien debemos de pedir la influencia hoy mismo del Espíritu Santo de Dios. Jesús dice que los padres malos dan dones buenos a sus hijos y mucho más. Dios da el Espíritu Santo a ellos que lo piden. Y la realidad es que hay tiempos en que el creyente, el Hijo de Dios, no quiere el Espíritu Santo. Y puede ser en tu vida, cristiano, que te falta la influencia del Espíritu Santo porque no estás pidiendo a Dios la influencia de su Espíritu Santo. Pasan tiempos en la vida de un cristiano cuando quiere pecar más que tener la presencia del Espíritu Santo. Y es algo para meditar, cristiano. Cuando pecas, es como si fueras diciendo, ojalá que no fuera un Espíritu Santo para restringirme de este pecado. Los santos pueden experimentar, que disminuyen las influencias del Espíritu Santo. En el caso de Sansón, Sansón no supo que Jehová no estaba con él. Es el caso peor de un cristiano. Y creemos que Sansón era un hijo de Dios. Ahí está su nombre en Hebreos 11. Pero en ese momento, las influencias del Espíritu que tenía antes habían disminuido y Sansón no supo. Por eso hay que escudriñar, hay que pensar. Aunque tenía yo mucho del Espíritu Santo antes, ¿han disminuido esas influencias del Espíritu en mi vida? Hay que pensar seriamente en eso. David pensó en eso y por eso oró en Salmo 51, no quites de mí tu Espíritu Santo. David dio cuenta que por su pecado provocó, contristó el Espíritu Santo y había perdido influencias del Espíritu Santo que tenía antes. Puede pasar en una persona nacida de nuevo, porque distinguimos. Hay un corazón nuevo que es un don de Dios y nunca se va a quitar ese corazón nuevo. Es la semilla de Dios que no se quita, pero pueden cambiar influencias del Espíritu en esa persona nacida de nuevo. Hay que notar,
hay que meditar cuando se va el Espíritu Santo en sus influencias. También hay que notar y hay que meditar cuando viene el Espíritu Santo. Porque dice, por ejemplo, Hechos 2, que se derramó el Espíritu Santo. Después habla de Pedro delante del concilio y dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Es decir, que nuevamente Pedro ya había recibido Pedro el Espíritu Santo en Hechos 2, pero recibió nuevamente las influencias del Espíritu Santo en Hechos 4. Hay que notar cuando viene nuevamente el Espíritu Santo. O dice Pablo, allá en 2 de Timoteo, en mi primera defensa nadie estaba, todos huyeron, pero el Señor estaba conmigo y me fortaleció en su necesidad. En esa hora recibió ayuda del Espíritu Santo. El Señor lo visitó. No es decir simplemente, Pablo no decía simplemente, soy persona nacida de nuevo y no ocupo más del Espíritu Santo, todo continúa igual. No dijo así. Sí era persona nacida de nuevo, pero recibió otra vez y otra vez influencias del Espíritu Santo y esas visitas del Señor, él notó para darle gracias al Señor. O dijeron los discípulos en el camino a Emaús, dijeron, ¿no quemaron nuestros corazones adentro de nosotros cuando hablaba Él con nosotros en el camino? Mientras hablaba Cristo, vino la influencia del Espíritu Santo y quemaban, incendiaron sus corazones. Hay que notar cuando viene el Espíritu Santo. Y eso destruye el orgullo. Porque no es decir, wow, soy persona especial, tengo el Espíritu Santo. No, es decir, el Espíritu Santo en su gracia me visitó en mi necesidad extrema. No tenía poder, pero el Señor dio poder nuevamente en la hora de mi necesidad por su gracia. Hay que regocijarse cuando nuestro Padre en los cielos ve nuestra necesidad y nos ayuda en el momento. Hay que amar más a Cristo. Cuando Cristo desde los cielos ve sus miembros luchando y da nuevamente el Espíritu Santo. Hay que amar a Cristo porque murió por nosotros. Y hay que amarlo más y más y más. Cada vez que nos ayuda desde los cielos con la gracia de su Espíritu Santo. Y como dice Pablo, hay que obrar la salvación con temblor y temor, porque es Dios que obra en vosotros. Es decir, Dios está dentro de mí, obrando en cada momento en mi necesidad. Hay que sentir, Dios está cerca de mí. Entonces, hay que reconocer, hay que discernir las influencias del Espíritu Santo. Las influencias del Espíritu reconocidas. En el segundo lugar, hermanos, las influencias del Espíritu necesitadas. Ocupas, cristiano, hijo de Dios, santo en Cristo, ocupas en cada momento el Espíritu Santo. Sin Cristo, nada puedes hacer. No puedes dar fruto sin la influencia en el momento de la vid, en el pámpano. Porque la vida del pámpano
queda en la vid. Hay que recibir de las manos de Cristo en el Espíritu Santo ayuda por cada momento. No puedes avivar a ti mismo. Ellos que viven ocupan ser avivados por Dios. Unas cosas nos enseñan esta necesidad del Espíritu Santo. El pecado que mora adentro nos muestra la necesidad que tenemos de las influencias eficaces del Espíritu. Pablo dice en Romanos 7:15, un verso muy conocido, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo habla como un cristiano. Habla de lo que quiere. Querría Pablo hacer los mandamientos de Dios. Querría Pablo hacer toda la voluntad de Dios, de ser una persona santa. Eso sinceramente querría, porque en el nacimiento nuevo el Señor le había dado esa inclinación hacia el bien. Y Pablo sinceramente aborrecía toda maldad, iniquidad, pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dado un corazón nuevo, gracias a su nombre. Pero el que sinceramente quiere hacer la voluntad de Dios y aborrece el pecado, puede en el momento y debajo de la tentación hacer lo que aborrece y puede fallar de cumplir lo que quiere hacer. ¿Y qué hace la diferencia? Las influencias eficaces del Espíritu Santo. Cristiano, tienes adentro un principio de vida, gracias a Dios, un principio de gracia. Pero también, todavía, hasta el momento de tu muerte, tienes un principio de pecado. Y en cada momento, ocupas la ayuda del Espíritu para hacer lo que sinceramente quieres hacer. Aunque has resistido muchas veces una tentación, no puedes resistir esa tentación la próxima vez que viene sin la ayuda del Espíritu Santo. Ocupas las influencias del Espíritu. Las necesidades de cada hora nos enseñan la necesidad que tenemos del Espíritu. Nuestro Dios guía a los ciegos en un camino desconocido. Y vienen nuevas experiencias en la vida de un cristiano. Deberes más pesados, más difíciles. Vienen angustias más difíciles. Y no puedes descansar en tu experiencia. Si tienes experiencia como cristiano, gracias a Dios por la experiencia que tienes. Es de mucha ventaja la experiencia de caminar con Dios, pero la experiencia no es Dios. Y tu confianza debe de ser en Dios mismo, en Dios el Espíritu Santo. No puedes mirar hacia atrás, pero hay que confiar en Dios en cada momento. Como prometió el Señor hacia sus discípulos, cuando los llevan delante del concilio, les será dado en esa misma hora lo que debes de decir. Entonces, hay que preparar, pero la preparación no es suficiente. El caballo se prepara para el día de batalla, pero la victoria es de Jehová. Hay que preparar,
Pero la preparación no es Dios. Y Dios es más que preparación. Hay que confiar en la ayuda del Espíritu. También, hermanos, las fallas y pecados de los santos nos enseñan así. David era un hijo de Dios que amó sinceramente a Dios y cayó en adulterio. Pedro, un discípulo que amaba a su Señor sinceramente desde corazón, porque Cristo le había dado un corazón nuevo. Ese Pedro cayó en negar su Señor 3 veces. Y sin las influencias del Espíritu vamos a caer nosotros. Habían 2 ministros de la palabra de Dios y se reunían muchas veces para conferencia espiritual, para oración, y al despedirse el uno decía al otro: acuérdate, hermano, somos capaces de hacer pecado grande. Necesitamos el Espíritu. Otra cosa que nos muestra la necesidad es lo que han cumplido, lo que han alcanzado los santos de Dios en esta tierra. Elías era hombre con pasiones como las nuestras, y él oró a Dios y no llovió 3 años. Era como nosotros, y por la ayuda del Espíritu Santo oró fervientemente. David, con su lengua como un escriba ligera, alabando a Cristo con un corazón ensanchado, corriendo en las sendas del Señor. María, sin afanes, se puso a los pies de Jesús y escuchaba la palabra de Jesús y escogió la porción buena por la influencia del Espíritu Santo. Pablo estaba listo para hacer una ofrenda por la influencia del Espíritu Santo. Es posible tener mucho de los cielos mientras estamos aquí en la tierra. ¿Y qué hace la diferencia? La influencia continua del Espíritu Santo. Sobre todo, Cristo vivió en esta tierra y recibió la influencia cada día del Espíritu Santo. Dice Cristo en Isaías 50, cada mañana abre el Señor mi oído para escuchar como los sabios. Recibió Cristo conforme a su humanidad, luz, gracia, guianza del Espíritu Santo. Y puedes tener, hermano, la misma influencia del mismo Espíritu que tenía Cristo. Hay 2 cosas en Cristo, pocos consideradas. Es decir, la grandeza de Cristo, que es Dios, el Hijo unigénito, igual con el Padre. Pocos consideran la gloria divina de Cristo. Pero al otro lado, creo que no consideramos suficientemente la humanidad de Cristo y que Él es como nosotros en cualquier cosa, sino excepto por el pecado. Y recibió Cristo, el Espíritu Santo, cada día. Y puedes tener lo mismo, hermano, en Cristo. Entonces, necesitamos las influencias del Espíritu Santo. Hemos visto las influencias del Espíritu reconocidas, las influencias del Espíritu necesitadas, y también las influencias del Espíritu buscadas. Hay que buscar
las influencias del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay que buscar la influencia del Espíritu en Cristo mismo. Cuando Cristo se crucificó, cuando se murió, traspasaron su costado con la lanza y salieron de repente sangre y agua. Sangre para la justificación de pecadores, agua, el Espíritu Santo para la santificación y vida de pecadores. ¿Y para quién se murió Cristo? Para pecadores. Y tal vez puedes decir este día, no merezco las influencias del Espíritu Santo. He contristecido el Espíritu Santo muchísimas veces. Dios sería justo en nunca darme más de la influencia del Espíritu Santo. Y es cierto. Es cierto. Pero no hablamos aquí de lo que merecemos, sino más bien de lo que da Cristo. Cristo crucificado por los pecadores es el fuente del Espíritu Santo. A veces, cristiano, creo yo que tienes pensamientos duros de tu Cristo. Piensas, Cristo no me quiere dar su Espíritu Santo. Pero no es así. Parece que hoy la ciudad ha fallado de darnos agua aquí en este lugar. Pero les digo que Cristo es mejor que la ciudad de Nuevo Laredo. El hombre nos puede fallar de darnos agua, pero Cristo nunca jamás va a fallar de darte su Espíritu Santo si lo pides de sus manos. Porque pagamos para el agua y somos como clientes de la ciudad para pagar el agua. Pero para Cristo no somos clientes, somos sus miembros. Si cuidas los miembros de tu cuerpo y quieres que la sangre y la vida se extienden a todos los miembros de tu cuerpo, así quiere Cristo con los miembros de su cuerpo. Cristo murió por sus ovejas y los va a suplir con su Espíritu Santo. Hay que buscar el Espíritu en Cristo. Hay que buscar el Espíritu por oración. Mucho más tu Padre en los cielos les dará su Espíritu a ellos que lo piden. ¿Qué vas a pedir de nuestro Dios? Que da el Espíritu. Hay que pedirle precisamente, conforme a tu necesidad. Vemos en los milagros de Jesús, un hombre ciego corriendo detrás de Cristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Qué quieres que te hago? Era algo muy obvio. Un hombre ciego necesita ver. Pero dijo Cristo, ¿qué necesitas? Viniendo al trono de gracia es como Dios te dice, ¿qué necesitas? Dios sabe, obviamente, pero ¿sabes tú lo que necesitas? Tal vez es, oh Señor, abrir mis ojos para ver las cosas invisibles y espirituales. Oh Señor, abre mis oídos para escuchar tu palabra. Oh Señor, ensanchar mi corazón con más amor hacia mis hermanos. Oh Señor, dame paciencia. Oh Señor, dame esperanza debajo de sufrimientos. Pero, ¿qué necesitas? Hay que pedir tus necesidades.
Dame la ayuda del Espíritu en esta cosa particular. Hay que buscar en oración. Hay que buscar las influencias en crecimiento. Hay que buscar las influencias del Espíritu en crecimiento. A él que tiene, le será dado. Es una ley espiritual. Y a él que no tiene, le será quitado lo que tiene. La manera de crecer en gracia es usar lo que tienes. Hay ¿cómo se dice? Una lotería. Unos compran sus rifas. Compran un boleta para una rifa y piensan, sin trabajar, seré rico por la rifa, por la lotería. Tal vez voy a recibir millones de pesos por la rifa. La vida espiritual no es una rifa. No es sin trabajar, sin hacer nada. De repente voy a llegar como un cristiano maduro y rico en gracia. No es así. Sí es una obra soberana de Dios. El crecimiento del cristiano es una obra de un espíritu infinito. Si es así, es una obra soberana. Pero viene mayormente en el camino de crecimiento. Algo pasa que es muy interesante en Lucas 17, donde dicen los discípulos, oh Señor, aumenta nuestra fe. Parece como una respuesta válida. Aumenta nuestra fe. Después que dice el Señor, hay que perdonar a tu hermano 70 veces por día. ¿Cómo es posible? Oh Señor, aumenta nuestra fe. Pero ¿qué dice Cristo? No dice, ok, voy a aumentar tu fe. Dice, si tuvieran fe como semilla de mostaza, podrías decir al árbol que se eche en el mar y lo pasaría. Es decir, si tienes poca fe, usa lo que tienes. Si tienes poco amor, usa lo que tienes. Y en usar lo poco que tienes, ahí vendrá el Espíritu Santo para ayudarte y así crecerás en gracia. Hay que buscar estas influencias en crecimiento. Hay que buscar estas influencias del Espíritu diligentemente. Diligentemente. Pablo dice a Timoteo, avivar el don de Dios que queda adentro de ti. Hay que avivar, como prendiendo, aumentando un fuego, diligentemente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que pensar en lo que requiere Dios. Hay que pensar en los mandamientos. Las influencias del Espíritu son a esa meta para cumplir los mandamientos de Dios. Hay que meditar en esto que son imposibles para carne y sangre, los mandamientos santos de Dios. Y que ocupamos tanto el Espíritu Santo. Pensando en eso, también hay que pensar entonces en Cristo. Hay un pasaje interesante en 2 de Corintios 8. En 2 de Corintios 8. Allá en versículo 11 habla Pablo a los corintios sobre sus
sus ofrendas, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como hubo solicitud en el querer, así también la haya en el cumplir, conforme a lo que tenéis. En los Corintios había ese querer, esa inclinación. Y Pablo los exhortaba a hacerlo eficazmente. ¿Y cómo vamos a recibir la influencia de cumplir el deseo espiritual? Bueno, dice Pablo en versículo 9, 2 versículos antes. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. En el contexto de pensar en Cristo, en su amor, que desde toda eternidad amó a sus ovejas, tenía el querer de redimirlos. Vino el tiempo y se hizo pobre por ellos. Cumplió el querer de su corazón. Y pensando en el amor de Cristo, quien eficazmente cumplió redención, es meditando en eso, principalmente, que allí vendrá el Espíritu Santo para mover el corazón al cabo de cumplir el deseo espiritual que tiene ya el cristiano. Bueno, la pregunta es, ¿vas a estar pobre o rico espiritualmente? Hay un proverbio que dice, el alma del necio desea y no tiene. Y es posible escuchar tales cosas. Las influencias del Espíritu Santo, una vida caminando con Dios, recibiendo en cada momento estas influencias del Espíritu. Pero es una cosa decir, es bueno, es otra cosa hacerlo. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste este día? Hay unos aquí que no han hecho la primera cosa, porque sin el nacimiento nuevo no vas a recibir influencias del Espíritu Santo. ¿Por qué continúas hasta la hora en una muerte espiritual, con un corazón de piedra, lejos de lo que describimos, de las influencias cotidianas del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo vas a estar fuera de Cristo, contento en tus pecados y dureza de corazón? ¿Cuándo te vas a arrepentir y venir por la fe al Cristo que salva? Y cristiano, ¿vas a ser rico espiritualmente? Has recibido el corazón nuevo. Gracias a Dios. Pero si vivimos en el Espíritu, andemos asimismo en el Espíritu. ¿Tienes un corazón nuevo, cristiano? Gracias a Dios. Y nadie te puede quitar el corazón nuevo, la semilla de Dios. Pero vas a buscar las influencias del Espíritu diligentemente para aumentar la gracia que tienes, para madurar, para crecer en gracia y en el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Vas a tener un huerto bien atendido o vas a dejar el huerto que el Señor te ha dado? Busca cada día la influencia
del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en sus mandamientos santos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, puestos de pie para orar.